Muy bien. Vamos a continuar entonces. A ver, ¿y dónde estoy? Aquí estamos. Aquí habíamos quedado ayer. Excelente. Ya pueden ver la presentación, ¿verdad? Sí. Gracias, Adriana. Excelente, ahora sí. Bien, bueno, el día de ayer, pues, habíamos empezado y habíamos iniciado a hablar de lo que es el cambio de esfuerzos efectivos, ¿no? Entonces habíamos hecho un ejemplo esquemático en realidad con la idea de entender que los esfuerzos efectivos, pues, van a ir cambiando constantemente, ¿no? O cambian en realidad, inclusive les había dicho, pues en el proceso de formación geológica misma, ¿no? Y luego si aplicamos algunas otras cargas o cambiamos la configuración del terreno, pues seguro que vamos a tener cambios en el esfuerzo efectivo, ¿no? Y finalmente decíamos que esto depende también mucho del tipo de suelo, ¿no? En algunos materiales, pues el cambio se va a dar rápidamente y en algunos otros materiales ese cambio pues va a demorar todavía un buen tiempo, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues vayamos avanzando hacia adelante sobre esto, ¿no? Bueno, aquí hay un texto extraído en este caso de nuestra adscripción, ¿no? Pero que lo hemos colocado por acá. ¿Qué nos dice? El comportamiento ingenieril en suelos saturados de grano fino, sobre todo haciendo referencia a estos materiales, deriva de la interacción entre la estructura esquelética, o sea, la parte sólida, ¿no?, del suelo compresible y el agua en los poros relativamente incompresible. Bueno, esa es una consideración que se toma, ¿no? Se supone que es solamente la parte sólida es la que va a generar la deformación y no así el agua. Si el agua se mueve a otro lado, no es que se va a comprimir el agua de ninguna manera, ¿no? Por eso se considera que el agua es inclusive incompresible. Los cambios rápidos en las cargas externas no producen un cambio inmediato en el volumen del suelo, debido a la resistencia al desplazamiento del agua en los poros, ¿no? Lo que les decía, sobre todo en los suelos de grano fino, estas deformaciones o los cambios volumétricos, pues no van a ocurrir rápidamente. Es por eso que a veces, pues uno se encuentra con muchas sorpresas después de muchos años, ¿no? De momento pareciera que la estructura está muy bien, ¿no? Por, no sé, pónganle 5 años, 8 años, 10 años, y después de ese tiempo empieza recién a sufrir cambios y a sufrir deformaciones, y uno va observando pues muchas, tal vez ya muchos daños, ¿no? Empiezan a observar fisuras en la estructura, etcétera, y se pregunta por qué después de tanto tiempo, ¿no? Sin embargo, la respuesta es simple. Seguramente que el suelo de fundación corresponde a un suelo fino y esos cambios pues se están dando todavía después de mucho tiempo, ¿no? A lo que generalmente denominamos nosotros dentro de la práctica de la ingeniería, pues la condición a largo plazo. Luego vamos a hablar al respecto, ¿no? Entonces, nosotros en la situación final, sobre todo en los suelos finos, tomamos dos condiciones de análisis, una que la denominamos condiciones a corto plazo y una a que la denominamos a largo plazo, ¿no? Entonces eso debería de ser considerado en los diseños, ¿no? Y sin embargo a veces eso se nos escapa y suponemos que los cambios se van a producir solamente al inicio y después nos encontramos con muchas sorpresas. Adelante.
¿no? Por lo tanto, dice, la configuración estructural del suelo no cambia inmediatamente. Sin embargo, al transcurrir el tiempo, el agua en los poros va evacuando a zonas de menor presión, lo que provoca cambios en la configuración de la estructura del suelo, que provocan cambios de volumen en el suelo. Este fenómeno se conoce como consolidación. Bueno, desde otra perspectiva, pues la denominamos también a este proceso, un proceso de consolidación, que los suelos finos o las arcillas principalmente, pues tienen esta propiedad, ¿no? de consolidarse pues en función al tiempo. Y se lo entenderá, dice, mejor en el análisis de un modelo mecánico. Bueno, aquí nos proporciona, la literatura nos propone analizar esto a través de este modelo mecánico, que simula el comportamiento del suelo sometido a un cambio de esfuerzo, ¿no? Entonces esto lo vamos a ver un poco más adelante. Bueno, en síntesis, pues lo que nos trata de decir acá, que hay que tener mucho cuidado con los suelos finos, ¿no? Entonces hay que prestarle atención cuando estemos trabajando con suelos finos, porque aquí vamos a tener un efecto de consolidación, o más bien se va a producir una consolidación en función al tiempo, ¿no? Entonces, eso debe de quedar claro inicialmente. Y ahora, pues en ese mismo sentido, pues debemos hablar de lo que denominamos inicialmente las condiciones a corto plazo, ¿no? Esto es siempre relacionado pues con la situación final, o sea, me refiero a esto, jóvenes. Les había dicho, esta es la que consideramos una condición inicial, suponiendo que no existe ninguna estructura, y la condición final, pues es cuando ya nosotros aplicamos la estructura o generamos algún cambio en esa zona, ¿no? Entonces, esta condición final, entonces, podemos decir que va a estar separado, o podemos separarlo en dos tipos de análisis. Un primer análisis que debe ser realizado en una condición denominado a corto plazo, ¿no? Entonces, aquí tenemos esa primera condición a corto plazo, y la otra condición que debería de ser analizada a largo plazo, ¿no? Entonces, ahí, condición a corto plazo y largo plazo. Pero estamos hablando de esta situación final, ¿no? En la condición inicial, pues no vamos a tener ese inconveniente, solamente hacemos un cálculo del esfuerzo efectivo como hemos aprendido, pero aquí sí hay que tener un poco de cuidado, ¿no? Porque vamos a ver esta condición y también esta otra, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora a qué hace referencia esa condición a corto plazo, que también se la conoce como una condición no drenada. Eso significa que en ese corto tiempo, pues el agua pues todavía no se mueve, ¿no? No se transporta a zonas de menor presión, como lo dice, como lo hemos visto hace un momento, ¿no? Entonces, significa que se queda todavía justo por debajo de ese bulbo de presiones que se genera, ¿no? Y en esta condición lo que vamos a tener es un incremento de presión de poros, ¿no? A eso se refiere con condición no drenada, ¿no? O condición a corto plazo. Tal vez deberíamos empezar a entender de esta manera, ¿no? Estas condiciones, dice, se presentan cuando cuando en un suelo se produce un incremento de esfuerzos que provoca que el agua tienda a fluir hacia afuera o a una zona de menor presión, ¿no? Y este flujo de agua en los poros es obstaculizado debido a que el suelo es poco permeable. Ya hemos hablado de este concepto. Esto es característico de los suelos finos, principalmente, ¿no? Entonces los suelos finos son considerados como poco permeables, como es el caso de las arcillas y de los libros. Bueno, sin embargo, ya esto principalmente en laboratorio, nosotros manejamos otro concepto adicional que se dice que también podemos generar esta misma condición, ¿no?
en función al ritmo de aplicación del incremento de esfuerzo, ¿no? Entonces, en este caso, esa aplicación de la carga, pues lo podemos realizar de una manera rápida, ¿no? Como muy rápido, si quieren, y esa condición, pues, puede también asemejarse a una condición drenada. No le damos tiempo de que se produzca el flujo de agua, ¿no? Entonces, esto generalmente lo hacemos más en laboratorio, pero no como pruebas modelo en distintos materiales, no solo arcillas, sino limos, sino también inclusive hasta en arenas finas sobre todo, podemos generar aquello, ¿no? Entonces, pero es un caso un poquito más particular. Pienso que si entendemos de manera general que una condición, por ejemplo, a corto plazo, una condición no drenada, va a producirse un suelo arcilloso o limoso, pues eso está bien, debemos entenderlo así inicialmente, ¿no? Entonces ese concepto ya debo tenerlo presente. La otra condición que había mencionado, pues es la denominada condición a largo plazo o también condición drenada. Entonces, el término drenado significa que ya el agua ha circulado a través de los vacíos del suelo, ¿no? Entonces ya se ha producido el movimiento del agua. Entonces, dice, estas condiciones se presentan cuando en un suelo se produce un incremento de esfuerzos que provoca que el agua tiende a fluir hacia afuera, lo mismo, el mismo efecto, y este flujo de agua en los poros fluye, miren esto, casi sin ningún obstáculo, o sea, no tiene ningún problema, debido a que el suelo es muy permeable. Y nuevamente, el término muy permeable o permeable, pues está asociado principalmente a los suelos gravosos y los suelos arenosos. Entonces, nuevamente, debo tratar de asociar, digamos, las condiciones drenadas, pues con el tipo de material, ¿no? Entonces, condición drenada, gravas y arenas. Así de simple. Sin embargo, como de igual manera que en el anterior caso, pues podemos nosotros en laboratorio jugar un poco y generar la condición drenada también en suelos finos, ¿no? O en cualquier material, en realidad, donde nosotros aplicamos la carga, pero con una velocidad lo suficientemente lenta como para evitar que se produzca un incremento en la presión de poros, ¿no? Entonces, ese es el único detalle que generalmente hacemos. ¿Ya? Entonces, bien, a ver, por favor, permítanme 2 minutitos ya en este punto, que tengo que atender a algo, por favor. Ya 2 minutitos les pido para atender algo y luego estoy de retorno. Ya, un momentito. Estoy de vuelta, van a disculpar, tenía que atender un mensaje con mucha urgencia. Bien, jóvenes, entonces esas son las dos condiciones que debemos tomar en cuenta, pues cuando analizamos la condición final, les decía, ¿no? Las condiciones a corto y largo plazo. Ahora, pues vamos a ver el modelo mecánico que nos sugiere la misma teoría, sobre todo para ver el caso de los suelos arcillosos, ¿no? En este caso en particular, ya es muy importante que entendamos lo que vamos a ver ahora. Ya es muy importante porque si a veces no entendemos esto y después cometemos errores cuando uno realiza algún ejercicio, algún problema, ¿no? O trata de resolver algún problema. Este modelo mecánico, pues o más bien ese concepto que hemos leído hace un momento, pues vamos a traducirlo en este modelo mecánico de la siguiente manera. ¿Ya? Entonces, miren, por ejemplo, que aquí vamos a tener, nuestro modelo mecánico más bien consiste
de una especie de reservorio, observen, una especie de reservorio, y que además tiene instalado en la parte inferior una especie de un piezómetro que me va a servir para medir también la posición del agua. Por otro lado, vamos a indicar que en el reservorio, pues en la parte de abajo, en el fondo, pues tenemos un resorte, ¿no? Vamos a simbolizar de esa manera un resorte, y este resorte está también unido a un émbolo, ya a un émbolo, por ejemplo, que va a tener, por ejemplo, un cierto espacio con las paredes en este caso de este recipiente, ¿no? Que va a permitir, o vean que tiene aquí un pequeño orificio en ambos lados, pero en este caso, este orificio vamos a suponer, para el caso de las arcillas, que es un orificio bastante pequeño, ¿ya? Entonces entendamos que este orificio entonces es muy pequeño, que representa la permeabilidad del suelo, ¿no? Pero que va a ser bajo o muy pequeño, ¿no? Entonces eso es lo que representa. El resorte en este modelo mecánico pues estaría representando a la parte sólida del suelo, ¿no? A los sólidos. Entonces esto estaría de esa manera. Y el émbolo en realidad tiene un peso propio. Miren, este peso propio pues va a corresponder simplemente al del émbolo, que va a representar el peso del material, el peso propio del suelo, si quieren, ¿no? Entonces podríamos poner como esa representación, el peso propio del suelo. A eso representa este émbolo, ¿no? O la masa de este émbolo. Por otro lado, y la condición de análisis más crítica que se toma en cuenta en este modelo corresponde a suponer que todos los espacios vacíos del suelo estarían ocupados por el agua, ¿no? Una condición, como denominamos, pues condición saturada, ¿no es cierto? Entonces, por eso que el agua aquí aparece de esa manera, ¿no? A este nivel, y además que está en el mismo nivel que el piezómetro, porque está en una condición, lo vamos a denominar acá, condición inicial. Entonces, esta condición inicial estaría representando pues a mi misma condición inicial que yo he dibujado, por ejemplo, aquí. Estaría representando a esta condición, ¿no? Donde no tengo ninguna otra carga, a más que el esfuerzo efectivo está en función solamente al peso propio del mismo material, ¿no? Esa es la idea. Entonces, esa es la condición que estamos viendo nosotros ahorita en ese primer modelo, y luego vamos a representar la condición final seguramente aplicando ya una carga adicional al mismo modelo. Entonces, bajo esa idea, pues entonces continuemos por acá, ¿no? Entonces, eso representa a esa condición. Entonces, en esta condición, a esta condición también la podemos denominar seguramente o decir que nos encontramos en un tiempo igual a cero, ¿no? La condición inicial, como la hemos puesto hace un momento. Entonces, en este caso, vamos a decir que, por ejemplo, en una condición inicial, seguramente no vamos a tener ningún cambio de volumen, ¿no? Bajo esas condiciones, porque el suelo está en equilibrio, ¿no? El cambio de volumen seguramente puede ser, ser considerado como cero, ¿no? Por otro lado, como está en equilibrio, tampoco existe ningún incremento en la presión de poros, por tanto la presión de poros va a ser igual a cero, ¿no? No hay nada. Y seguramente que el esfuerzo efectivo, como les decía, el esfuerzo efectivo, bueno, aquí está escrito de distinta manera, pero bueno, el esfuerzo efectivo es igual a, en este caso, al peso propio simplemente del émbolo representado por P, ¿no? Entonces, eso es lo que puedo concluir de este primer modelo, ¿no? Entonces, solo está en función a su peso propio, nada más. Esa es la condición de equilibrio en un tiempo cero.
un tiempo inicial, no hay presión, esto se queda también en el mismo nivel en el piezómetro. Veamos qué pasa ahora si nosotros suponemos ya un tiempo, ya a una condición final, pero la denominaremos, por ejemplo, una condición a corto plazo, ¿no? Una condición a corto plazo. Entonces vamos a hacer esa diferencia, por ejemplo, de corto plazo. ¿Qué significa corto plazo? Lo hemos revisado hace un momento. Significa que en esta condición el agua que está todavía en los poros, pues no ha drenado, se ha quedado ahí, ¿no? Se queda todavía ahí. Por tanto, nosotros podemos indicar que esta situación puede ser representada en la práctica real o en la realidad, pues justo después de haber concluido, por ejemplo, con la construcción de nuestra estructura. Hemos terminado de construir y bueno, y ahí las condiciones se van a quedar casi de la misma manera, ¿no? Entonces, en un suelo arcilloso, obviamente, mucha atención con esto, ¿no? Entonces, pero vemos que ocurre algunos cambios. Bueno, aquí ya le hemos aplicado una carga adicional al peso propio, representada por delta P, significa un peso adicional, ¿no? Hemos incrementado eso, y debido a que ello observamos, ¿no? Observamos que, por ejemplo, el émbolo se encuentra en la misma posición, ¿no? Observamos que se encuentra en la misma posición, el resorte en este caso no ha sufrido ningún cambio, y lo único que vemos como diferente es que la presión, más bien el nivel del agua acá, se ha elevado a una distancia que está en función al incremento de carga, ¿no? Entonces se ha elevado hasta este punto. A esta situación nosotros la podemos denominar, por ejemplo, un tiempo igual a 1, que es lo que ya les he dicho. Vamos a borrar esto, aquí hay cosas que tal vez no están muy claras, ¿no? Y mejor vamos a reescribir por acá la condición, en ese mismo sentido. Justo en esta situación a corto plazo, jóvenes, dice, no vamos a tener ningún cambio de volumen. El cambio de volumen se va a mantener igual en 0 en suelos arcillosos. O sea, imagínense, hemos colocado nuestra estructura, ¿no? Ya le hemos colocado nuestra estructura y bueno, ya está ahí. Y vemos que todavía no hay ningún cambio de volumen. Entonces, ¿qué podemos decir al respecto? Bueno, lo que ha ocurrido es que el agua que está aquí adentro, ¿no? Aquí en los espacios vacíos del suelo o en este recipiente que vemos, es el que ha reaccionado, el agua está reaccionando, generando una presión de poros ahí, pues en todas las direcciones, ¿no? Empieza a reaccionar así, de esa manera, ¿no? En todas las direcciones. El agua, o sea, y por eso se dice que se genera un incremento de presión de poros cuando aplicamos la carga. El agua reacciona. El agua es el que está soportando, si quieren, en esos momentos, pues a esa carga adicional, ¿no? Eso es lo que estamos indicando. Y bien, ¿qué pasa con el suelo? Con los contactos intergranulares. Pues todavía no han sufrido ningún cambio. Entonces, aquí vamos a decir, si se ha generado esto, el incremento de la presión de poros, entonces ya no es 0, sino que va a ser mayor a 0, la representamos de esa manera. ¿Y qué creen que va a pasar con el esfuerzo efectivo?
¿qué va a pasar con el esfuerzo efectivo? ¿Va a cambiar o no va a cambiar? ¿Aumenta en qué? Nuevamente, ¿no? La intuición me dice que aumenta, ¿no? Ayer les había dicho bajo ese término, ¿no? Obviamente la intuición me lleva a la conclusión de que si aumenta una carga, pues seguro que debería de aumentar, ¿no es cierto? Pero vámonos a la teoría. ¿Qué dice acá? No hay cambio de volumen. ¿Quién controla el cambio de volumen? A ver. El esfuerzo efectivo. Exacto. El esfuerzo efectivo es el que controla el cambio de los cambios de volumen. Y si aquí he dicho que no hay cambio de volumen, entonces el esfuerzo efectivo, ¿cómo debería de quedar? 0. Igual que en la condición inicial, no cero. ¿No? Cero ya sabemos que es cuando se separan las partículas. ¿No? Pero va a quedar igual que en la condición inicial, por tanto, esto va a seguir siendo igual a P. Pues entonces, ¿qué pasa con este incremento que hemos aumentado? Aquí viene ese detalle, dice entonces, miren lo que deberíamos de haber hecho. Este incremento de presión de poros que se genera aquí adentro, pues es igual al incremento de carga. Eso es lo que pasa, ese valor de delta P para nosotros. Este es importante. Sé que P es puede ser, es un esfuerzo, ¿no? Porque va a estar apoyado en una área. Si alguien quiere un poco mejorar esto, tal vez en nomenclatura, a nuestra nomenclatura que estamos utilizando, alguien podría decir entonces esto es igual a delta U, entonces, o delta U es igual a delta sigma, porque P al final se va a convertir en un esfuerzo, ¿no? En delta sigma, entonces estaríamos hablando de la misma situación, ¿no? Entonces, no es que no se toma en cuenta el delta P, sino que el agua, este incremento de acá, pues es el que iguala y soporta toda esta carga. Se miren lo que pasa en los suelos arcillosos en una condición a corto plazo. El agua ayuda a soportar la carga, o más bien, inclusive, deberíamos decirlo de otra manera. El agua, ¿no? Está ayudando a resistir la totalidad del peso del edificio en una condición a corto plazo. Por eso, jóvenes, por eso hay muchos casos y muchos problemas aquí en nuestro medio. Me ha tocado atender 2, 3 casos específicos, ya, y conozco muchos otros casos donde yo no he participado personalmente, pero conozco de problemas serios, problemas muy serios, ¿no? Inclusive que han llegado a procesos penales al final, ¿no? Entre el dueño de la vivienda o de la estructura y la empresa constructora, ¿no? Etcétera. Hay unos líos tremendos, porque obviamente al inicio, y este corto plazo, como les decía, puede tomar mucho tiempo, ¿no? O sea es considerado a partir desde la finalización de la construcción de la estructura, ¿no? Desde la finalización por un determinado tiempo adicional. Y ese determinado tiempo puede ser, no sé, un año en algún caso, dependiendo del tipo de material, dependiendo de la arcilla, ¿no? Puede ser un año, puede ser 2, puede ser 5 años, ¿no? Uno de los casos que he visto y les puedo comentar es que se ha dado después de 8 años, ¿no? Después de 8 años se ha tenido ese tipo de problemas,
Entonces, el detalle es que a veces uno piensa pues que los cambios se van a dar inmediatamente, pero no. En los suelos arcillosos esto es un tanto diferente y hay que estar conscientes de aquello, ¿no? Entonces, a corto plazo, o denominado a corto plazo, pues no sufre ningún cambio el suelo o porque el esfuerzo efectivo no ha cambiado, se sigue manteniendo. Y a medida que pasa el tiempo, este incremento de presión de poros recién empieza a salir por acá, ¿no? Por estos orificios o trasladarse a otras zonas. Empieza a salir. Entonces, como el agua está saliendo, ya empieza a darse cambios volumétricos, ¿no? Sale el agua y todo el trabajo que estaba soportando este exceso de presión de poros lo va pasando pues a las partículas sólidas del suelo, recién, poco a poco, ¿no? E inclusive uno puede decir, esto es progresivo, sí, no es que de golpe pasan los 5 años y recién lo transmite, no. Esto es progresivo, ¿no? Pero a veces uno ni se percata de aquello, ¿no? Pero va a ir pasando aquello. Entonces le va pasando el trabajo ahora a la parte sólida del suelo y la parte sólida va a empezar a reacomodarse recién, ¿no? Y al reacomodarse, pues me va a generar, es decir, un cambio de volumen. Podemos denominar a esta una condición a largo plazo. Ya les he dicho que esto puede ser relativo a largo plazo, ¿no? Al cual nosotros podemos denominar como un tiempo bastante grande, y por no decir grande, pues le vamos a decir un tiempo infinito, simplemente, ¿no? Donde lo que va a ocurrir es que, como he dicho, todo el agua va a salir hacia afuera, ¿no? Va a salir hacia afuera, y el incremento de presión de poros que se había generado debido a la aplicación de la carga, pues se va a hacer cero nuevamente. Va a ser cero. Aquí también en la condición inicial el incremento de presión de poros era cero, ¿no? Lo habíamos anotado, no había ningún incremento. El peso propio no genera ningún incremento de presión de poros. Entonces ahí vuelve a esa condición, pero para llegar a esta condición ha tenido que ocurrir un cambio, y ese cambio está relacionado con el volumen, y si vemos el esquema, pues miren que el émbolo ahora ya no está ahí arriba, sino que está ahí abajo, y la configuración de mi resorte también ha cambiado, ¿no? Se ha deformado, en otras palabras. Entonces, bien, bajo esta consideración, pues nuevamente siguiendo el mismo orden, vamos a decir que el cambio de volumen, ¿no? El cambio de volumen ahora no es cero. Estamos viendo que sí se ha dado un cambio. El agua ha salido hacia afuera, ¿no? Ha salido hacia afuera, y podemos decir que ahora este cambio de volumen va a ser mayor a cero. ¿Qué pasa con la presión de poros? O el incremento, más bien, no la presión de poros. El incremento en la presión de poros, delta U, bueno, ya lo hemos dicho, vuelve a ser cero. ¿Y qué pasa con el esfuerzo efectivo entonces? Seguro que esto ya es más claro para todos. ¿Qué pasa? Hay cambio, va a crecer el esfuerzo efectivo. Ahora sí, aquí va a crecer el esfuerzo efectivo. Por tanto, vamos a decir que ese esfuerzo efectivo va a ser igual, el peso propio del suelo va a continuar ahí, ¿no? Pero a esto, ahora sí, se va a añadir el incremento, en este caso, de carga, delta P, ¿no? O delta sigma, si quieren, no sé, con esta nomenclatura, lo mismo. Entonces, después de mucho tiempo, recién sufren las partículas en estos tipos de materiales y se dan recién
después de mucho tiempo, las deformaciones. Entonces, uno tiene que tener en cuenta esta situación en el análisis geotécnico, y prever en el diseño de las fundaciones, pues, este efecto, ¿no? Que, por cierto, les digo esto como comentario, he visto muy poco, digamos, este tipo de análisis, muy pocos estudios, la verdad, ¿no? Y por eso que es muy habitual encontrarse con inconvenientes en las estructuras, pues, después de mucho tiempo. Es muy habitual. Y empiezan a preguntarse por qué, qué ha ocurrido. Todo estaba muy bien, ya hace muchos años que he construido y esto estaba muy bien, y ahora por qué está pasando, no entiendo, ¿no? ¿Qué ha podido pasar? Etcétera. Empiezan a buscar recién respuestas, ¿no? Y en realidad la respuesta es esta, que los suelos arcillosos pues tienen ese componente. Uno hace las verificaciones y se encuentra que el suelo que está por debajo pues es un suelo arcilloso. Y dice, muy bien, lo que ha ocurrido es esto. Trata de explicarle al cliente esto, pero el cliente obviamente no te va a entender, ¿no? Porque no entiende o no entiende de estas cosas técnicas, ¿no? Entonces, uno tiene que tratar de darle ya soluciones a largo plazo, ¿no? Entonces, que ya es otro tema. Pero eso va a pasar. ¿Y en qué me influye esto para mi cálculo? Muy bien, ¿por qué he tocado esto de cambio de esfuerzos efectivos? Porque hemos hablado de este concepto que se va a producir un cambio de volúmenes a largo plazo y no así en corto plazo. En corto plazo más bien el incremento se genera un incremento de presión de poros, etcétera. ¿Por qué? Porque esta situación, jóvenes, debo tomar en cuenta, y lo voy a poner así, ¿ya? Tomar en cuenta cuando esté haciendo mi cálculo de esfuerzos efectivos, ¿ya? Debo tomar en cuenta esta situación cuando esté haciendo el cálculo de esfuerzos efectivos. Aquí viene una primera variación, por así decirlo, ¿no? Una primera variación en comparación con todo lo que hemos visto ya hace un momento, ¿no? O más bien en las clases anteriores, en los cálculos de esfuerzo efectivos en condiciones hidrostáticas con flujo ascendente, descendente, etcétera. En todo eso, pues no habíamos visto todavía esta situación de corto y largo plazo, por ejemplo, ¿no? No habíamos tocado. Pues ahora que ya conocemos los conceptos, pues digo, muy bien, esta condición a corto plazo, pues debo tener mucho cuidado cuando estoy trabajando con suelos arcillosos, y si eso ocurre en corto plazo, el esfuerzo la presión de poros en condiciones finales, debo calcularla con esta ecuación. Aquí que la estoy poniendo, no sé, la puedo poner, ok, la voy a remarcar, si quieren, con otro color adicional, ¿no? Entonces, o mejor la voy a resaltar, a ver si logramos hacer aquello, pero un color, no sé, voy a utilizar un amarillo a ver si funciona. Sí, funciona, ¿no? Ahí está, bien resaltado. Quiero que eso quede claro. Cuando estoy trabajando con suelos arcillosos, debo hacer un análisis a corto plazo, primero, pero para calcular la presión de poros en esa condición final, pues debo utilizar esta ecuación. Me olvido por un momento de la teoría que he aprendido hasta ahora, ¿no es cierto? Que la presión de poros es igual al peso unitario del agua por la altura piezométrica. Me olvido. Digo, en este momento debo
utilizar esta ecuación. Bueno, y esto es simple, ¿no? Uno agarra y dice, excelente, aquí vamos a ver, por ejemplo, que delta U es igual a ¿qué? A ver, ¿qué me dice? ¿Cómo puedo reescribir esta ecuación? Delta U sería igual a ¿qué, jóvenes? ¿Me están siguiendo o siguen durmiendo? ¿No sería presión de poros final menos inicial? Exactamente, ¿no? Yo sé que todos ya conocemos esta función delta, ¿no? Entonces es lo mismo que decir la presión de poros final menos la presión de poros inicial, vamos a decir, va a ser igual. Si quieren la dejo como delta P o como delta sigma, o también puedo poner en el mismo sentido, ¿no? Al final va a ser lo mismo, puedo poner como el esfuerzo, en este caso, esfuerzo total, no estoy hablando de efectivo todavía, el esfuerzo total en condiciones finales, menos el esfuerzo total en condición inicial. O sea, puedo reescribir de esa manera y por tanto la presión de poros final, por ejemplo, ¿no? Me va a salir igual a todo esto, esfuerzo total final, menos el esfuerzo total inicial, más, miren, la presión de poros inicial se va a convertir en esa ecuación, ¿no? Entonces, eso debo tomar en cuenta. Entonces tengo ahí esa ecuación. O sea, es la misma ecuación si quieren. A ver, no sé si va a funcionar. No, si funciona. Pero creo que debería tomar otro color. Pero la idea es que quede resaltada. Muy bien. Entonces, miren cómo queda eso, ¿no? Entonces, en corto plazo, suelos arcillosos, debo utilizar esta ecuación. Me estoy yendo con mucha calma en este punto, ¿no? Estoy tomándome el tiempo necesario, pero con la idea de que ustedes puedan entender correctamente este concepto. ¿Listo? Eso es lo que quiero que entiendan. ¿Y qué va a pasar a largo plazo? Bueno, a largo plazo, delta U es igual a 0, por tanto esto va a ser igual a 0. Eso significa que para calcular la presión de poros en condición final aquí, pues yo voy a trabajar de igual manera con las ecuaciones anteriores, o sea, simplemente gamma del agua por altura piezométrica. Esa es la principal diferencia en el cálculo de esfuerzos efectivos a corto plazo y largo plazo. Después todo es igual, como lo hemos visto. No hay mayor cambio. Jóvenes, les consulto. ¿Ha quedado claro este concepto? ¿Está claro, Inge? Sí. Ya, muy bien. Entonces, no se olviden de esto cuando estén haciendo los ejercicios, ¿no? Entonces, bien, eso en los suelos arcillosos, así de simple. Ahora se preguntarán, ¿y qué pasa en los suelos arenosos, gravosos, etcétera? De los suelos granulares. ¿Qué creen que va a pasar? ¿Será distinto? ¿Será igual? Bueno, ahora vamos a ver. Bueno, los tres modelos nuevamente. El modelo mecánico. Este modelo pues va a ser exactamente el mismo que hemos visto hace un momento. Condición inicial, ¿ya?
y esto iría un poco más rápido. Bueno, condición inicial, tiempo igual a 0. Luego vamos a tener la condición a corto plazo. ¿No? Corto plazo, que le hemos denominado tiempo igual a 1, justo después de que se concluya con la construcción de la estructura, y largo plazo. ¿No? La condición a largo plazo, donde tenemos que el tiempo es igual a infinito, ¿no? Entonces las tres mismas condiciones, y en esta situación nuevamente voy a reescribir acá, ya sé qué significa, qué simboliza el resorte, el émbolo, etcétera. Lo único que aquí diferenciamos es que estos orificios van a ser mucho más grandes y lo que representan que la permeabilidad es alta para estos tipos de materiales, nada más. Pero en esta condición inicial, ya hemos dicho, pues el cambio de volumen, ¿no? El cambio de volumen va a ser igual a 0, no hay cambio de volumen. El incremento en la presión de poros, nuevamente, es igual a 0, está en equilibrio en este momento, y por tanto el esfuerzo efectivo, en este caso, solamente está asociado al peso propio, por tanto, P, ¿no? Entonces, bueno, aquí no hay mucho que decir, la condición inicial es exactamente la misma. ¿Qué pasa con una condición a corto plazo? Debido a que la permeabilidad es alta, cuando se aplica una carga adicional, como este caso, delta P, pues lo que va a ocurrir es que el agua va a salir rápidamente por los orificios o por los vacíos del suelo, y no va a permitir, por ejemplo, que se genere, voy a cambiar de color, ya no se ve bien el amarillo en el blanco, o sobre el blanco al menos, ¿no? Que la presión de poros acá, o el incremento de presión de poros, sea cero. En condiciones a corto plazo, pues va a ser cero. El agua ha salido rápidamente, y miren que aquí no se ha generado tampoco ningún cambio. Seguimos en la misma condición. No hay ningún cambio. Entonces, vamos a decir nuevamente bajo la misma idea, digamos, de que el cambio de volumen aquí, ¿qué ha ocurrido acá con el cambio de volumen, joven? Saben ustedes que ya están, ya hemos visto, ya hemos hablado de esto. ¿Cuánto va a ser? ¿Va a ser 0 o va a ser mayor a 0? ¿0 o mayor a 0? Mayor a 0. Exacto. Mayor a 0, tienen que rápido, jóvenes, ¿no? Mayor a 0. Claro que sí, porque estoy viendo ya que el émbolo ha venido hasta acá, ya ha sufrido un cambio el resorte, etcétera, por tanto esto es mayor a 0. El incremento de presión de poros, en este caso, es 0, ¿no? Es 0, y por tanto el esfuerzo efectivo, en este caso, ya va a considerar a la carga inmediatamente. O sea, aquí vamos a tener P más delta P, ¿no? Entonces ya se produce el cambio acá casi inmediatamente después de haber concluido con la construcción de la estructura en suelos arenosos o suelos permeables a corto plazo. A largo plazo, ¿qué creen que va a ocurrir? Pues nada, ¿no? El incremento de presión de poros sigue 0, el agua ya salió, la carga sigue igual, ¿no? Sigue aplicada ahí, por tanto, en este caso el análisis correspondería a indicar que el cambio de volumen, de hecho, ya se ha dado, sigue siendo 0, el incremento en la presión de poros es 0, y el esfuerzo efectivo pues sigue siendo igual, no va a cambiar ya. Si no hemos modificado más nada, pues esto se mantiene ya constante desde una condición a corto plazo.
Y nuevamente alguien se pregunta, ¿y cómo me afecta este análisis entonces en el cálculo del esfuerzo efectivo? Pues no me afecta en nada, ¿no? Aquí la presión de poros se va a calcular como hemos aprendido. Presión de poros final va a ser igual al peso unitario del agua multiplicado por la altura piezométrica simplemente. En esta otra condición lo propio, no hay problema. La presión de poros final va a ser igual al peso unitario del agua por la altura piezométrica. Y listo, pare de contar. Entonces esto suele ser más simple. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta acá? No hay preguntas. Muy bien. Vamos adelante entonces. Vamos a hablar de los tipos de carga que podemos considerar en el cálculo, ¿ya? Y luego vamos a ver el tema de ejemplo, pero seguro que el ejemplo lo vamos a dejar para la siguiente clase, ¿no? Vamos a ver el tipo de cargas más acá y con esto nos vamos a descansar todo el fin de semana hasta la siguiente semana, que ya vamos a ver el ejemplo, y con el ejemplo concluimos este capítulo, así de simple. Ya vamos a pasar al penúltimo capítulo, ¿no? Resistencia al corte. Bien, jóvenes, cuando hablamos de tipo de cargas, pues debemos hablar de dos tipos de cargas principalmente, ¿ya? O que las denominamos las cargas infinitas, ¿no? Y las cargas denominadas finitas. ¿A qué hace referencia esto? Voy a poner un esquema inicialmente por acá, ¿no? Voy a suponer que tengo un perfil de suelo de esa manera, ¿no? Un perfil de suelo ahí, ¿ya? Y voy a tener aquí el mismo perfil, voy a suponer que estoy por acá con el mismo perfil de suelo, ¿ya? Con la diferencia de que ahora, además vamos a suponer que es que tenga dos estratos, ¿ya? Vamos a suponer que tenemos dos estratos para un poquito ver esa variación igual. Aquí vamos a tener la misma variación de dos estratos, etcétera, de esa manera. Ahora vamos a suponer que nosotros le aplicamos ya en esta primera condición una carga infinita. Ya aquí vamos a poner carga infinita. Y aquí vamos a suponer que aplicamos una carga finita. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa hablar de una condición de carga finita? O perdón, infinita. Significa que aplicamos una carga en una longitud lo suficientemente larga. ¿Ya? Vamos a decir una longitud muy, muy larga, ¿no? Y este es el caso, por ejemplo, de las cimentaciones corridas, las cimentaciones que se prolongan en una gran longitud, ¿no? Entonces, eso significa hablar de una condición infinita, de carga infinita. Y cuando hablamos de una carga finita, se supone que estamos hablando que vamos a aplicar, por ejemplo, en un área establecido, pequeña área conocida, por ejemplo, ¿no? Puede ser las dimensiones de mi zapata simplemente de 2x2 o 3x3, etcétera, 4x4, 5x5, etcétera, o un diámetro, tal vez un tanque de un diámetro de 3 metros de radio,
¿no? Etcétera. Entonces, a esto la denominamos carga finita, cuando la carga está aplicada en un área conocida. Entonces, vamos a suponer, por ejemplo, que este tiene un ancho igual a B, y bueno, aquí el ancho, por ejemplo, no va a poder ser medido porque es muy largo, por tanto no la consideramos. Entonces, en este punto uno tiene que preguntarse, digo, ¿y de qué me sirve entonces conocer estos dos tipos de cargas, la carga infinita y la carga finita? La respuesta es bastante simple. Esto me va a afectar en el cálculo del esfuerzo total. Ahí me afecta. Si bien no lo he dicho hace un momento, o hasta hace un momento más bien, ¿ya? Esto me va a afectar, el tipo de carga, perdón, el tipo de carga me va a afectar cuando yo haga el cálculo del esfuerzo total. ¿Ya? A ver, voy a borrar esto de acá. Y voy a tener nuevamente aquí, por ejemplo, la profundidad Z. Y ahí, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, supongo, ¿no? Si yo supongo que he aplicado una cierta carga que puede estar representada por Q, ¿no? Una carga distribuida representada por Q. Lo mismo acá, ¿no? Representada por Q. Entonces, digo, bueno, ya les he adelantado, esto afecta pues en el cálculo del esfuerzo total. Entonces, muy bien, ¿cómo entonces esto me afecta? Pues me afecta de la siguiente manera. ¿Ya? Cuando tengo carga infinita, se dice, ¿ya? O decimos, asumimos, si quieren, que la influencia de esta carga infinita va a ser constante a lo largo de la... Bueno, ahí no me ha salido recto, quiero hacer una recta. Me parece que hay un incremento. La idea es que quiero hacer una recta, ¿no? Que en este caso, ya, ahí. Que significa que esta carga infinita, pues, se va a prolongar de manera constante a lo largo de toda la profundidad y en cualquier punto. ¿Ya? O sea, la magnitud del incremento de la carga en cualquier punto siempre va a ser constante. Q va a ser constante. O sea, la influencia de esta carga en función a la profundidad va a ser constante. ¿Qué pasa con las cargas finitas? Aquí viene la relación pues directa con ese concepto que habíamos visto de bulbo de presiones o bulbo de presión. Bueno, cuando me empieza a fallar el lapicillo acá es un problema. El bulbo de presiones. ¿Qué habíamos dicho en el bulbo, en el concepto de bulbo de presiones? A ver quién recuerda. Nadie recuerda. Todos se van a tirar entonces. Así como generalmente dicen. ¿No? No están entendiendo, no están captando los conceptos, pues
ahí es donde empiezan a morir. ¿Qué dice el concepto de bulbo de presiones? Que dependiendo a la carga, va a ser la distancia de la carga. Solo sé que va a ser multiplicado por 2 la carga, a lo que La, me car refiero. la carga o que no es la carga. ¿Qué es? Es la base, ¿no? Ah, es. La base de la fundación. La Sí, base sí. B. Claro que sí. Habíamos dicho, voy a suponer, no sé cuán bien me salga, pero voy a suponer que ahí está mi bulbo de presiones para este caso. ¿No? Ahí está, estoy suponiendo eso. Ese es mi bulbo de presiones. Yo he dicho en el concepto de bulbo de presiones que esto se da porque la carga está actuando o afecta a toda esta zona. La carga que he aplicado acá afecta a esta zona. ¿No es cierto? Eso he dicho. Entonces, vamos a manejar el mismo concepto acá. Vamos a decir, si la carga es finita, entonces va a actuar o va a influir, si quiere, ¿no? Hasta esta profundidad, que por cierto es lo que ha dicho su compañera, dos veces no la carga, sino 2 veces la base de la fundación. Esa es la profundidad hasta donde va a influir. Pero algo más hemos dicho. En este límite, a esta distancia, ¿cuánto de la carga influye en porcentaje? 10%. Correcto. 10% de la carga llega a esta profundidad. Entonces debo hacer que eso se cumpla en esta condición de cargas finitas. Eso significa que a este nivel donde estoy apoyando la carga, seguramente el 100% de la carga va a afectar. O sea, aquí vamos a tener el Q completo, ¿no? Y en este punto voy a tener seguramente solamente un 10% de Q, un 10% de Q, y la distribución o la influencia o la influencia está correcto de esta carga, pues va a venir de manera, vamos a suponer, lineal, de esa manera, y esa va a ser la influencia de la carga. Entonces, eso debo tener en cuenta en este punto, en este momento. ¿De acuerdo? Ahí está la diferencia en el tipo de carga infinita y la carga finita. Bueno, entonces cuando yo haga mi cálculo, yo lo voy a hacer ya un tanto rápido, del esfuerzo total, acá, esto va a ser simple, ¿no? Entonces voy a decir, muy bien, en este nivel, el esfuerzo total va a ser igual ¿a cuánto? Va a ser pues, igual a Q, ¿no? Entonces voy a venir de aquí, ya va a empezar de esa manera, va a ser igual a Q, y a este nivel, por ejemplo, se va a generar un incremento, ¿no? Y ese incremento va a ser igual a Q, porque es constante la carga Q. Perdón, no es prima aquí, cuidado que genere confusiones eso igual. Se me ha venido un prima por ahí. Va a ser igual a Q más, seguramente, pues el gamma sub I, en este caso gamma 1 por H1, que es el espesor, ¿no? Y a esta otra profundidad, pues miren lo que va a ser. Va a ser todo esto lo mismo, ¿no? Va a ser igual a Q, voy a anotarlo por acá, más gamma
1, vamos a llamarlo así, mejor no sub I, sino gamma 1 por H1 más gamma 2, que correspondería al segundo estrato, por H2, ¿no? Entendiendo que aquí, para que los que no estén todavía tan familiarizados con esto, ese es H2, esto es H1, ¿no? Y aquí hay un peso unitario 1, aquí hay un peso unitario 2, por cierto, ¿no? Entonces, a eso es referencia. Y calculamos así, de simple, el esfuerzo total. ¿Qué pasa en este caso? Bueno, espero que me dé el espacio. Bueno, ahí voy a hacer lo más pequeño posible. ¿Qué pasa para el cálculo del esfuerzo total? ¿No? ¿Qué va a pasar? Bueno, en este punto, nuevamente, donde está aplicándose la carga, pues va a afectar el 100% de la carga, hemos dicho. Entonces, aquí va a ser igual a Q, seguramente, ¿no? Bueno, lo voy a poner más pequeño, ya no está, si no el espacio no me va a dar. Bueno, se me ha borrado todo. Ahí ya, ese va a ser Q, la distribución. Y miren que a este nivel, por ejemplo, va a haber un incremento, seguro que sí, va a haber un incremento, pero ya no va a ser como esto, sino va a ser igual a un cierto valor de Q, no sé qué porcentaje de Q, que debo determinar entonces aquí, esto debo determinar previamente, cuál es el porcentaje de afectación de la carga Q en este punto, ¿no? Y entonces vamos a poner algún porcentaje sub I, por ejemplo, algún porcentaje de la carga de Q sub I, de la carga, no sé cuánto, más, ahora sí, lo mismo, con la misma idea, peso unitario 1 por H1. Pero ya no va a ser el total de la carga, como en este caso, sino el que le corresponde. Y si quiero calcular a este nivel, lo propio, ¿no? Aquí, ahora sí tengo que decir, aquí va a ser el 10% de Q, ¿no? Porque eso es de esa manera, más todo este valor que era gamma 1, más, por ejemplo, por H1, y a esto debo sumarle más, por ejemplo, una profundidad aquí Z1, que la vamos a denominar, ya que no sé cuánto es, entonces, pero solo para ejemplificar, gamma 2 por Z1, ¿no? Que es esta distancia. Y así voy a calcular de esa manera. Y a este punto, pues miren que en este punto la influencia de la carga ya no llega. Por tanto, seguro que vamos a tomar en cuenta solamente el peso del material. Entonces vamos a decir, en este punto es gamma 1 por H1 más gamma 2 por H2 simplemente. Y listo, pare de contar. Entonces ahí afecta el tipo de carga. Así afecta. Entonces hay que tener en cuenta estos cálculos cuando estemos trabajando con cargas infinitas o con cargas finitas. Muy bien, jóvenes, ¿alguna pregunta? Con esto damos por concluido este capítulo. Solo nos falta ver el tema de hacer un ejemplo más conmigo y listo, ¿no? Voy a pedirle a Jairo que seguramente les refuerce más en este sentido. Ninguna pregunta, pues entonces quedamos acá. Nos vemos el día miércoles. Listo, que tenga muy buenos días.